Señores estudiantes, qué gusto poder saludarles en una nueva sesión que corresponde a los cursos de preparación para examen técnico profesional de Universidad Rural de Guatemala. En esta ocasión vamos a trabajar el curso de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. El código del curso es FG 745. Por alguna extraña razón nos aparece un código distinto, pero es FG 745. La semana que nos corresponde trabajar es la semana número 14 y el tema que nos corresponde trabajar en esta sesión se denomina el procedimiento intermedio y la fase de juicio oral. Ya en las etapas principales de decisión del proceso penal y la etapa del diligenciamiento de prueba que comprende efectivamente el juicio oral. Entonces estamos, señores estudiantes, a pocas semanas de poder culminar este proceso de formación académica. Es la semana número 14. Eso significa que a partir de esta sesión únicamente nos restarán 2 semanas más. Razón por la cual quiero agradecer al Creador, a Dios, por permitirnos haber llegado hasta la semana número 14. Y por supuesto, Universidad Rural de Guatemala, y me ha hecho partícipe de este proceso de formación académica. Me ha permitido compartir con ustedes este proceso de formación. A mis distinguidos monitores, hoy mi ingeniera Alejandra, y a usted que finalmente sigue esta transmisión, muchas gracias. Mi nombre es Daniel Antonio Reyes Pelicó, soy abogado y notario y ejerzo de forma liberal la profesión de abogado. Les recuerdo, distinguido estudiante, antes de seguir avanzando, que el canal de comunicación que tenemos entre el estudiantado y mi persona y los distinguidos monitores es el correo electrónico que se les ha facilitado, en la cual pueden hacer llegar sus dudas, sugerencias o inquietudes, tanto académicas como meramente administrativas, para poder darle una solución satisfactoria. Voy a solicitar a mi distinguida monitora que me informe si estamos realizando la transmisión de forma adecuada para poder continuar. Bien, vamos a indicar cuál es el objetivo que se pretende alcanzar en esta sesión. Y el objetivo de la clase es el siguiente. Al finalizar la clase, el estudiante será capaz de A. Explicar en qué consiste la fase intermedia del proceso penal y cuál es su objetivo. B. Explicar el desarrollo y objetivo del juicio oral y público del proceso penal guatemalteco. Bien. Y entonces es importante retrotraernos a un artículo muy importante de las que hemos analizado en sesiones anteriores. Esto corresponde al artículo 82 del Código Procesal Penal. Y tiene mucha importancia porque es acá en donde se inicia el plazo que se le concede al Ministerio Público para poder realizar el proceso de investigación, que tal y como lo indica el numeral 6, es un plazo razonable en el cual el fiscal y el defensor
deben realizar el pronunciamiento dependiendo de las circunstancias particulares que presente cada caso. Y será el juez el que decida. Pero a partir de que se establece el plazo razonable, también el juez indica cuál es el plazo para la presentación del acto conclusivo y en qué plazo debe desarrollarse la audiencia de etapa intermedia. Bien. Solicita José Fuentes. Responda en relación a cuáles son los temas que entrarán en el tercer examen, que sería el examen final. Mire, los temas a discutir en el siguiente examen serán los que se hayan analizado a partir de la semana número 13 para la semana número 16, que será, ¿de acuerdo? Hay que analizar y revisar cuál fue el contenido de la semana anterior y a partir de ese momento empezar a ordenar los temas que le corresponden. Alic Sergio Tobías, muchas gracias Alic por pronunciarse en relación a la transmisión. Le agradezco bastante. Y entonces indica que el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo, es decir, la fecha en la cual el Ministerio Público debe comparecer y presentar al órgano controlador que le ha autorizado a realizar la etapa de investigación, la conclusión de su investigación. Como lo hemos indicado en sesiones anteriores, por excelencia, ese acto conclusivo de la acusación, aunque tal y como lo establece el artículo 108 del Código Procesal Penal, pues el Ministerio Público también debe tener un criterio objetivo, una postura que le permita buscar no solo elementos de cargo, sino también de descargo, y en algún momento presentar un acto conclusivo, incluso en favor del mismo imputado. Para servirle a mi distinguido José Fuentes. Y entonces, una vez que se le ha permitido al Ministerio Público, a través de un plazo razonable, realizar el proceso de investigación, pues el órgano jurisdiccional controlador del proceso de investigación, pues tendrá la necesidad de saber a qué conclusión llegó este proceso de investigación y es por eso que se les establece un plazo para poder presentar el acto conclusivo. Entonces indica que también se establece el día y hora para la audiencia de audiencia intermedia, perdón, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto. Entonces, es muy importante porque a partir del desarrollo de la audiencia de declaración del sindicado, o denominada coloquialmente como audiencia de primera declaración, pues de una vez se establece la fecha para poder discutir el requerimiento del Ministerio Público en la etapa intermedia. Y es no menor de 10 días ni menor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Sigue indicando el numeral 6 del artículo 82 que una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Ahora, les consulto, y esto sí es muy importante porque es tema de actualidad. ¿Será que en la audiencia de primera declaración, tal y como lo establece el artículo 82, es posible darle un rumbo distinto al desarrollo del proceso penal como proceso penal ordinario, normal, como hemos analizado? ¿O será que se puede realizar un requerimiento y adaptar un proceso penal a través de un procedimiento
especial o específico. Es muy importante porque el orden normal es un juicio, digamos, en materia civil sería un juicio plenario, un proceso ordinario o normal. Pero ¿será que a partir de la audiencia de primera declaración se le puede realizar un requerimiento al órgano contralor para tener una vía distinta al proceso normal, al proceso ordinario penal? Indica Marvin Gustavo. El plazo que aparece en este artículo 82 es solo para presentar el acto conclusivo. Para la etapa intermedia no menciona el plazo en ese artículo. ¿Cuál sería? Pues sí aparece el plazo, porque nos indica: el juez deberá fijar día para la presentación del acto conclusivo. Es decir, cuando se otorga el plazo razonable de investigación, se establece en qué día concluye ese plazo razonable y debe presentarse el acto conclusivo. También indica, y día y hora, esa letra I es la que nos establece que son dos audiencias. Y día es una disyuntiva, no es conjuntiva, no es o, es I. Y día y hora para la audiencia intermedia. Entonces, a partir del acto conclusivo se cuenta el plazo para la audiencia intermedia, pero no puede ser menor de 10 días ni mayor de 15 días para realizarse. Entonces, sí, en el artículo 82 de una vez se establece. Lo único que el juez va adecuando según la agenda que maneja ese órgano jurisdiccional, pero debe estar encuadrado dentro de ese plazo. En algunas ocasiones, pues, por pues, encontrarse saturada la agenda, se agenda nuevamente la fecha, tal y como lo indica la ley, pero por saturación de agenda o por compatibilidad de horario con otra audiencia, pues una se suspende y se reprograma, pero se debe programar desde la audiencia de primera declaración o audiencia de declaración que establece el artículo 82, tal y como lo indica la norma. Muy buena tarde, a licenciada Sonia Elizabeth. Gusto también saludarles. Está pendiente ahí de la transmisión. Muy bien, también nos indica este artículo que una vez presentado el acto conclusivo, se entregarán copias del mismo. Muy importante, a las partes que lo soliciten. Y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medio de investigación para que puedan examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Esa audiencia que nos está indicando es la audiencia de etapa intermedia, la cual ya habíamos indicado que debe ser realizada por la cual esa audiencia en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días. Indica el Marvin Gustavo. Entonces, es a partir de la presentación del acto conclusivo, no menos de 10 días ni mayor de 15 días, la fecha de audiencia. Sí, pero esa fecha de audiencia estamos hablando de la audiencia de etapa intermedia, porque el Ministerio Público presenta al juez contralor el resultado o la conclusión del proceso de investigación. Ahora, él presenta su conclusión. Por excelencia, va a presentar una acusación. Y aplicando un criterio objetivo, va a solicitar un sobreseimiento, un archivo, o si le falta en algún momento, puede solicitar un criterio de oportunidad. Si en algún momento le falta un medio de un acto que podría recabar un medio de convicción que puede sustentar la acusación, pues solicitará una clausura provisional.
Ahora, lo que pida el Ministerio Público todavía está sujeto a ser evaluado por parte del órgano contralor del proceso de investigación y las partes. Y precisamente ese es el objeto de la etapa intermedia, verificar el requerimiento que realiza el Ministerio Público y la pertinencia de los otros requerimientos que haya realizado aplicando un criterio objetivo. Aún no me ha llegado la respuesta en relación a si a partir de la primera declaración o declaración del sindicato puede tomar un rumbo distinto a través de un procedimiento específico. Indica Elic Melvin Giovanni. O sea que la audiencia del acto conclusivo y la audiencia de la etapa intermedia tienen el mismo plazo. No. Cuando estamos en audiencia de declaración del sindicato o audiencia de primera declaración, se realizan todas las diligencias que establece, todas las etapas que establece el artículo 82. Cuando nos pronunciamos en relación al plazo razonable, es la etapa de investigación y de una vez el juez solicita que se agende la fecha para presentación del acto conclusivo. Pero la presentación del acto conclusivo no es una audiencia, es un acto unipersonal. Solo el Ministerio Público presenta al órgano jurisdiccional el acto conclusivo. La discusión de ese acto conclusivo es lo que vamos a denominar audiencia de etapa intermedia. La presentación del acto conclusivo de una vez en la audiencia de primera declaración la vamos a fijar. Fueron 4 meses como plazo razonable para la investigación, se fija la fecha en la cual el Ministerio Público debe presentar al órgano jurisdiccional el acto conclusivo. 10 días después, que no sobrepase 15, la fecha de etapa intermedia. Pero la presentación del acto conclusivo es una actividad meramente unipersonal. Únicamente el Ministerio Público presenta al órgano jurisdiccional y queda en resguardo del tribunal. En este caso, un tribunal unipersonal. Y si las partes necesitan copia, pues se les puede extender, solo hay que requerirlo a esa respectiva judicatura. Entonces, no nos vayamos a confundir, pero ya en la práctica sé que vamos a desenvolvernos adecuadamente cuando ya estemos frente al órgano jurisdiccional actuando como fiscal o como abogado defensor. A mis distinguidos colegas que están día a día en tribunales, sí me gustaría que profundizáramos, aunque en las sesiones siguientes ya vamos a hablar acerca de los procedimientos específicos, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta lo que establece el decreto número 10-2019 del Congreso de la República, que contiene el procedimiento especial de aceptación de cargos. ¿Por qué? Porque son beneficios que se pueden obtener incluso desde el momento de comparecer en audiencia de primera declaración. Y es necesario que revisemos este decreto porque nos vamos a dar cuenta que si no pudimos realizar un requerimiento concreto en la audiencia de primera declaración, pues los resultados van a ser que a nuestro patrocinado, si estamos actuando como abogado defensor, puede ser que no existió mérito para poder dictar prisión preventiva ni auto de procesamiento, no van a dictar una falta de mérito, pero puede ser también que dicten un auto de procesamiento y lo único que evitemos es que se imponga una medida de coerción, específicamente la prisión preventiva. Pero nuestro patrocinado seguirá entonces sujeto al proceso penal, perdón. Sujeto al proceso penal que corresponde, aunque goce de una medida de sustitución de prisión. Pero es muy importante también conocer ese
este decreto porque desde la primera declaración hasta la etapa intermedia podemos hacer un requerimiento para poder solicitar el procedimiento especial de aceptación de cargo, que nos tendrá un beneficio en relación a la pena que se espera. Muy importante también para el Ministerio Público, porque al momento de intimarse los hechos en la audiencia de primera declaración o declaración del sindicado, debe estar bien nutrida esa intimación, porque en un momento esa intimación de cargos puede constituir la base para considerarse como acusación. Entonces, este decreto 10-2019 sí es muy importante porque durante el desarrollo desde la audiencia de primera declaración hasta antes de la etapa, incluso en la etapa de juicio, antes del diligenciamiento de prueba, no está mal, pues podemos solicitar nosotros que se nos aplique un procedimiento especial para la aceptación de cargos. Entonces, no es la ley de aceptación de cargos, sino un procedimiento especial que se incluye a nuestro Código Procesal Penal, decreto 51-92, en el apartado de procedimientos especiales. Cuando tengamos la oportunidad, que sí es muy importante, pues revisémoslo para ver los beneficios que pueda tener nuestro patrocinado desde el momento de la primera declaración. Dice Ligda Ana Victoria Rojas. Sí, en relación a si se puede utilizar un procedimiento distinto desde desde las primeras etapas, específicamente desde la primera declaración. Electroilán Larios. Los actos conclusivos son petición de apertura a juicio, sobreseimiento, clausura provisional, archivo, criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal, conversión, mediación, procedimiento abreviado. ¿Existe algún otro? Vamos a ver si están todos. Sí, hay algunos. Sí, que esta petición de apertura a juicio, si nos damos cuenta, tal y como establece el artículo 332, dice, con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener y establece un listado de requisitos que debe contener esta acusación. También menciona ahí medidas desjudicializadoras, por ejemplo, la aplicación del criterio de oportunidad, el archivo que es una consecuencia meramente del sobreseimiento, la suspensión condicional de la persecución penal, la conversión que es la conversión se da cuando se cambia el régimen de acción, que puede el Ministerio Público solicitar la conversión para que la persecución penal la ejerza una persona distinta. Muy bien, ahí estamos bien. Indica Linda Ana Victoria Rojas. Según tengo entendido, el artículo 320 del Código Penal en su segundo párrafo se puede hacer una reforma del auto de procesamiento, ya sea de oficio o a solicitud de parte. Sí, la reforma del autoprocesamiento se va a realizar durante la etapa de instrucción, según las circunstancias particulares. Puede reformarse a requerimiento del Ministerio Público o también del abogado defensor. Mario Javier Salazar. ¿Podría decir cuál es el objeto de la etapa intermedia? Por favor, no escuché bien. No se preocupe, Lick. En un momento vamos a hablar bueno, un par de minutos acerca de específicamente cuál es el objeto de la etapa intermedia, pero sí indica el artículo 340, dice,
La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento del fiscal, porque tal y como lo mencionaba Lee Froilán, existen varios requerimientos. Le indico que por excelencia la acusación y la solicitud de apertura a juicio, pero se puede realizar requerimientos aún a favor del diputado, del procesado en esta etapa. Entonces la pertinencia será analizada en esta misma etapa. También el artículo 332 indica la etapa intermedia tiene por objeto que un juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público. Indica el artículo 332 en su párrafo. Bien, por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio. Estos dos artículos son los que dan sustento a la etapa intermedia. Dice Lick Marvin Gustavo, tengo entendido que en la audiencia de primera declaración el MP solicita de 3 a 6 meses de tiempo para la investigación, entonces no menor de 10 días ni menor de 15 días es lo que me hace preguntar para salir de duda. Muy bien, Lick, no tenga pena. El Ministerio Público no necesariamente solicita 3 a 6 meses. Puede variar, por eso le indico que según las circunstancias muy particulares de cada caso. Si el Ministerio Público considera que incluso cuando revisamos los procedimientos específicos, nos vamos a dar cuenta que en algunos casos el Ministerio Público no necesita averiguación ulterior y puede solicitar la aplicación de un procedimiento simplificado. Un procedimiento simplificado que indica cuando el fiscal así lo solicite, se llevará a cabo un procedimiento especial aplicado a aquellos iniciados por flagrancia o por citación u orden de aprehensión. Si existe flagrancia, ya no necesita realizar ninguna averiguación complementaria. Entonces, el Ministerio Público, dependiendo del caso particular, solicitará plazo razonable, no necesariamente 3 y 6. Y como defensor, pues, siempre va a solicitar un plazo menor al que solicita el Ministerio Público. Si el Ministerio Público solicita 4 meses, pues, como abogado defensor debe solicitar 1 mes o 2 meses. Por supuesto que realizando un argumento válido, que el juez pueda creer que efectivamente, usted debe convencer al juez que efectivamente el Ministerio Público no necesita todo ese plazo, porque son características muy especiales del proceso que hace innecesario un plazo prolongado para el proceso de investigación. Entonces, el juez decide en ese momento y fijará un plazo que él considere prudente, razonable. El Ministerio Público solicita 4 meses para la etapa preparatoria y el abogado defensor solicita 2 meses y al final el juez establece que es prudente otorgar un plazo de 3 meses, pues el juez habrá decidido. Y esa etapa, Marvin Gustavo, será la que se debe realizar. En esa etapa, el Ministerio Público no va a realizar ninguna presentación de acto administrativo hasta que termine esa etapa. ¿Qué requerimientos puede presentar el Ministerio Público? Presentamos ligeros problemas técnicos. Alejandro, no sé cómo estamos con la transmisión. Informa, por favor. No sé si seguimos bien.
Alejandra me informa cómo seguimos con la transmisión. Bien, entonces, durante esta etapa, tenemos que estemos bien con la transmisión. Durante esa etapa, el Ministerio Público únicamente no va a presentar ningún acto conclusivo, pero sí puede realizar requerimientos al juez controlador, porque así lo indica nuestra norma. Bien, a partir del artículo 44 inicia la competencia de los jueces de paz, y en algunos lugares en donde no exista agencia fiscal del Ministerio Público, pues el requerimiento se realizará al juez de paz. Pero en los lugares donde sí exista juez contralor, juez de instancia penal, pues a él se le requerirán los requerimientos en esta etapa del proceso preparatorio. Pero no se le presentará ningún acto conclusivo hasta que concluya el plazo de investigación. Puede solicitarse una autorización, por ejemplo, para una inspección y registro de los denominados allanamientos, pero es un requerimiento que el Ministerio Público realiza para ir complementando su actuación dentro de la etapa preparatoria. Sin embargo, hasta que concluya el plazo razonable, que en este caso colocamos de ejemplo como 3 meses, el Ministerio Público entonces presentará su acto conclusivo, y de 10 a 15 días después se tendrá que verificar la pertinencia de ese acto conclusivo, licenciado Marlon. Indica Lita Ana Victoria. Sí, también nos indica que puede en algún momento presentarse alguna medida desjudicializadora. Sí, sí, pero cuando hablamos de medidas desjudicializadoras estamos hablando que totalmente se desjudicializa, no se sigue con esta etapa, pero el sobreseimiento es una consecuencia o es un acto conclusivo también. La clausura provisional, siempre y cuando aún falte realizar alguna diligencia por parte del Ministerio Público o el abogado defensor solicita al Ministerio Público que se realice determinada actividad dentro de la etapa preparatoria para poder aportar alguna prueba de descargo. Bien, muchas gracias. Aquí tuvimos una pequeña falla técnica. Les piden todas las consideraciones por la época en la cual nos encontramos. Muchas gracias. Lick Sergio Tobías. Muchas gracias, Lick. Ahí sí que teníamos dificultad. Nos pregunta Elic Mario Javier Salazar, ¿qué sería lo más correcto decir? ¿Procedimiento de aceptación de cargos o de aceptación de hechos? Miren, acá recordemos que el Ministerio Público no intima cargos, intima hechos, pero en aplicación del principio de taxatividad de la norma, si vemos el decreto número 10-2019, después de los considerandos, indica, decreta las siguientes y las nomina como reformas del decreto número 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal, artículo 1, y se adiciona el título sexto
Procedimiento especial de aceptación de cargos del libro cuarto. Procedimientos específicos del Código Procesal Penal. Decreto número 59-92 del Congreso de la República, el cual queda así, título sexto. Procedimiento especial de aceptación de cargos. Entonces, por principio de taxatividad en la norma, debe nombrarse tal y como lo indica la norma jurídica. Y vamos a continuar. Entonces, el procedimiento intermedio nos indica, primero, el artículo 332 que mencionamos hace un momento. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, por la probabilidad de su participación en el hecho delictivo. Esto en congruencia con lo que establece el artículo 5 del mismo Código Procesal Penal, ¿verdad? Establecer si existe primero un hecho delictivo calificado como delito falso, la posible participación del sindicato y de congruencia, o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público, las cuales ya habíamos indicado anteriormente que pueden ser incluso en favor del sindicato. Bien. Artículo 324. Petición de apertura. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporcionará fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura a juicio. Con la apertura a juicio se formulará la acusación. Nos indica también el artículo 332. Inicio. Vencido el plazo concedido para la investigación, sea plazo razonable, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar, si procediere, o sea, las otras solicitudes a las que hace mención, el sobreseimiento. ¿Y en qué caso debe solicitarse por parte del Ministerio Público el sobreseimiento? O la clausura provisional. Esta norma nos indica el caso. Listo. Artículo 325. Si el Ministerio Público estimare que no existe fundamento para someter a una persona a juicio público del imputado, solicitará el sobreseimiento o la clausura provisional. Con el requerimiento remitirá al tribunal las actuaciones y los medios de prueba material que tenga. Y en algunos casos, pues también debe necesariamente otorgarse el sobreseimiento. Indica el artículo 328. Corresponderá sobreseer en favor del imputado. 1. Cuando resulte evidente la falta de alguna de las condiciones para la imposición de una pena, salvo que correspondiere proseguir el procedimiento para exclusivamente sobre la aplicación de una medida de seguridad y corrección. 2. Cuando a pesar de la falta de certeza no existiera razonablemente la posibilidad de incorporar
nuevos elementos de prueba y fuere imposible requerir la fundadamente la apertura del juicio. En este caso se debe solicitar el sobreseimiento. Vemos también en relación al sobreseimiento, hacer una anotación para poder revisar estos artículos de forma más detenida: el artículo 82, el artículo 328, 331 y 340, numeral 4. Nos indica Elic Wilfred Rocael. Influye la declaración del sindicado en la etapa intermedia, es decir, ayuda a que el sindicado hable o no hay relevancia. Bien. El sindicado puede, desde el momento de la primera declaración, declarar o no declarar. Es una facultad, no es una obligación. La declaración del sindicado no constituye medio de prueba, sino constituye un medio de defensa. Ahora, en relación al procedimiento especial de aceptación de cargos, quizá tal vez por ahí va la pregunta, Nick, indica en el artículo 491-60 de los beneficios de la aceptación de cargo. La aceptación de cargo tiene los siguientes beneficios. Indica: 1. Si el procesado aceptare los cargos durante la audiencia de primera declaración o hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio. ¿En qué momento se va a dictar el auto de apertura a juicio? El auto de apertura a juicio se va a dictar como consecuencia de la resolución que dicte el juez contralor después de haber diligenciado la etapa intermedia y considerar que sí existe elementos necesarios para someter a una persona a juicio oral y público. Entonces, hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio, si él acepta los cargos, estamos hablando del sindicado, tendrá derecho a que la pena impuesta se le rebaje a la mitad. Tal vez por ahí va la pregunta de Link Wilfred, si tiene relevancia que hable o no hay relevancia. Pues sí hay relevancia, sí, en relación a la aceptación de los cargos que se le intiman. Dice 2. Si el procesado acepta los cargos después de dictado el auto de apertura a juicio y hasta antes de iniciarse la audiencia de debate, vamos a ver en unos momentos en qué momento se inicia la audiencia de debate, tendrá derecho a que la pena se le rebaje en una tercera parte. Y 3. Si el procesado acepta los cargos después de iniciar la audiencia de debate hasta antes de la recepción de pruebas, tendrá derecho a que la pena se le rebaje en una quinta parte. Tiene relevancia, pero siempre y cuando sea en relación a la aceptación de los cargos que se le han intimado o en algún momento acusado. Bien, nos indica el artículo 332 bis, acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener. ¿Qué debe contener esta acusación? Indica, primero, los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificar. Y si no se cuentan con los datos para identificar al imputado, porque él presentó un documento de identificación distinto o al momento de ser identificado indicó llamarse de una forma distinta, se podrá solucionar o existe, como ocurre en la vía civil,
falta de personalidad en el demandado. ¿Qué pensamos ahí? La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. 3. Los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinan la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el que se le acusa. 4. La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicadas. 5. La aplicación del tribunal competente para el juicio. Nos indica el artículo 334, declaración del imputado. En ningún caso el Ministerio Público acusará sin antes haber dado la suficiente oportunidad de declarar. Pero esa oportunidad que otorga el Ministerio Público, una actitud meramente personal, si el demandado, perdón, si el acusado, el sindicado, quiere o no quiere declarar. Pero sí se le otorga la oportunidad, indica el artículo 334. Segundo párrafo. Sin embargo, en las causas sencillas en las que no se considere necesario escucharlo personalmente, bastará con otorgarle la oportunidad de conocerse por escrito y perjuicio de su derecho a declarar. Esto es un derecho, pero no es una obligación. Recordemos que nadie puede declarar contra sí mismo o contra sus parientes. Y si no quiere declarar sobre un hecho, pues únicamente se le ha otorgado la oportunidad. El juez pregunta Ricardo Castillo. Y el juez decidió por un plazo de 3 meses para la investigación y le indica la fecha para presentar el acto conclusivo. ¿Puede el Ministerio Público presentar el acto conclusivo antes de dicha fecha si considera que ya recabó todos los medios de prueba para iniciar con el juicio o necesariamente tiene que esperar la fecha que se le fijó? Necesariamente debe esperar la fecha que se le fijó. ¿Por qué? Porque recordemos que el Ministerio Público puede y debe en algún momento recabar pruebas también de descargo. De tal cuenta que el abogado defensor puede proponer al Ministerio Público el licenciamiento de algún acto para recabar una prueba. Por supuesto, para desvirtuar la intimación que se le ha realizado a su patrocinado. Se da cuenta que no puede el Ministerio Público adelantarse, sino necesariamente esperar a que se cumpla el plazo, porque la defensa también tiene la posibilidad de ofrecer algún acto, una diligencia que el Ministerio Público debe realizar para poder sostener en algún momento la fundamentación, porque no necesariamente solo acusación puede presentar el Ministerio Público como acusación, entonces debe necesariamente esperar. Es el artículo 336. Actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señala el juzgado, el acusado y su defensor podrán de palabra. Esas son las actitudes que pueden realizar. Indican. Señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección. No, difícilmente se va a realizar. Plantear las excepciones o obstáculos a la persecución penal y civil previstas en ese código. Esto sí. Digo que señalar los vicios formales, no, porque eso los vamos, como abogado defensor, los vamos a señalar ya en etapa de juicio, porque en etapa de juicio el Ministerio Público ya no puede corregir la acusación,
Si depuramos el proceso en esta etapa, estamos perjudicando a nuestro patrocinado, o sea, una estrategia que cada abogado litigante tenga. Pero plantear obstáculos a la persecución penal, pues sí es procedente, siempre y cuando existan obstáculos que bien marcados. ¿Cuáles son los obstáculos a la persecución penal que se pueden plantear? Vemos lo que establece el artículo 291 en adelante. El primer obstáculo a la persecución penal es la cuestión prejudicial. Y la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente. Por ejemplo, un delito de usurpación, pero si está en discusión el derecho de propiedad o el derecho de posesión, en un momento dado, previo a iniciarse la persecución por el delito de usurpación, necesariamente un juez del orden civil debe declarar a quién le corresponde la titularidad del derecho y quién se encuentra en calidad de usurpador. Un delito de negación de asistencia económica, previamente un juez debe haber declarado que existe el derecho a una pensión alimenticia a favor del alimentista, perdón, y debe haberse realizado un proceso de ejecución dependiendo del título que se posea, ya sea a través de un proceso de ejecución en vía premio o a través de un juicio ejecutivo. Entonces, en este caso, si existe prejudicialidad, sí debemos marcarla como obstáculo a la persecución penal. El siguiente obstáculo sería el antejuicio y las excepciones. Las excepciones cuentan tres plenamente marcadas: la incompetencia, la falta de acción y la extinción de la prescripción penal o de la pretensión civil. También el artículo 337 establece actitudes del querellante. En la audiencia, el querellante o quien sin éxito haya pretendido hacerlo podrá adherirse a la acusación del Ministerio Público, exponiendo sus propios fundamentos o manifestar que no acusará, señalar los vicios formales en que incurre el escrito de acusación requiriendo su corrección, pues ahí sí le corresponde necesariamente al querellante o a quien no pudo constituirse como querellante, y objetar la acusación porque omite algunos imputados o algunos hechos o circunstancias de interés para la decisión penal requiriendo su ampliación o corrección. Esto sí es posible que lo realice el querellante. Las partes civiles también establece el artículo 338 y el artículo 339 establece una posición. En la audiencia, el acusado, su defensor y las demás partes podrán oponerse a la constitución definitiva del querellante y de las partes civiles e interponer excepciones que correspondan. En la misma presentarán la prueba documental que pretenden hacer valer o señalar los medios de investigación que fundamenten su oposición. Nos consulta el LIC Wilfred Rocael. ¿Qué artículos cité? Pero me imagino que estamos hablando, ¿cuál fue la pregunta anterior? La pertinencia de declarar. Así, esto estamos hablando del decreto 10-2019, específicamente en el artículo 491 del Código Procesal Penal, que están contenidas en la reforma 10-2019. Bien, el proceso intermedio, propiamente ya la etapa de la audiencia, indica 340. La audiencia intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal. En caso de formularse acusación, se discutirá sobre los hechos planteados y la probabilidad de que puedan ser demostrados en debate. El auto de apertura a juicio. Vamos. El auto de apertura a juicio fundamentará la decisión de llevar a una persona a juicio oral y público.
En caso de solicitarse la clausura provisional, fundadamente, el juez indicará los medios de investigación pendiente y realizar y fijará día y hora en que debe realizarse la futura audiencia intermedia, indicando la fecha de presentación al requerimiento como lo establece el artículo 82 de este código. Si se solicita la clausura provisional, primero, si se formula acusación, el juez discutirá sobre los hechos planteados y la posibilidad de que puedan ser demostrados en juicio. Si él considera que sí existe la posibilidad de demostrarlo en juicio, pues de plano emitirá un auto de apertura a juicio y esa será la resolución. Contrario a eso, pues puede dictar cualquier otra resolución, pero una de las que puede dictar en esta audiencia es la clausura provisional, siempre y cuando se demuestre, tal y como lo indica el código, fundadamente. El juez indicará los medios de investigación. Necesariamente debe existir fundamento serio por parte del Ministerio Público para indicarle cuáles son los medios de investigación que pretende realizar y cuál es el plazo que le va a demorar realizar recabar estos medios de investigación. Entonces, se pensaba anteriormente que esta actividad era una actividad eminentemente del Ministerio Público, pero no es así. Esta actividad también la puede solicitar el abogado defensor, porque puede ser que exista negativa del Ministerio Público de realizar una diligencia para recabar un medio de prueba, de investigación, perdón, y se solicita al juez para que el juez otorgue un plazo razonable nuevamente y de una vez se describe cuál es la actividad o medio de investigación que se pretende realizar. Entonces, si el juez acoge esta resolución, necesariamente se debe retrotraer a lo que establece el artículo 82 para determinar cuál sería la fecha para presentación nuevamente del acto conclusivo, tal y como lo establece el numeral 6, y de una vez establece cuál es la fecha y hora para nuevamente discusión de un acto conclusivo, de ese acto conclusivo en una etapa intermedia. La pregunta de Mario Javier Salazar: si la falta de mérito no termina el proceso, existe presentación del acto conclusivo. O sea, si la falta de mérito no termina el proceso, existe la presentación del acto conclusivo. No. Revisemos lo que dice el artículo 272. Partamos por eso. 172, falta de mérito. Dice: si no concurrieran los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuere absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la violación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenarse alguna de las medidas previstas de prisión. Se complementa. Acá nuestro código ha sufrido múltiples reformas y tal vez en alguno de estos casos ha existido cierta confusión. Ahora revisemos lo que dice el artículo 259 del Código Procesal Penal. Dice: prisión preventiva. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de ir al sindicato cuando no hay información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado o lo objetivo participable. Si no concurren estos requisitos, no se puede dictar auto de prisión. Ahora veamos lo que dice el artículo 320, autoprocesamiento. Inmediatamente de dictado el auto de prisión o medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá el auto de procesamiento contra la persona que se refiere. Entonces, si nos damos cuenta,
código antes de la reforma 8-2010 y 7-2011, pues tenía un orden distinto en relación a la forma en la cual se ligaba a procesos y se dictaba prisión preventiva, razón por la cual en algunos casos crea cierta confusión, pero el artículo 82 lo resuelve. Si no existe eh, razón o mérito suficiente para dictar un autoprocesamiento, menos se va a dictar una autoejecución preventiva, que son etapas excluyentes que se van realizando durante la etapa de declaración del certificado. Entonces, si no existe razón o motivo suficiente para dictar autoprocesamiento, pues dicta una falta de mérito. Entonces, no significa que pues en ese momento no existe mérito, pero el Ministerio Público puede seguir investigando y volver a solicitar al juez sea citada a la persona y intentar nuevamente una audiencia de primera declaración en la cual ya tenga bien nutrida la intimación y ya tenga mérito para ello. Pero no se presenta acto conclusivo porque no está, el control jurisdiccional no se aperturó una etapa de investigación, sencillamente que la investigación del Ministerio Público quedó sin plazo. En cualquier momento puede ser presentado nuevamente. Saludos a la licenciada Eugenia Beatriz, que nos indica que la sintonía está bien. Muchas gracias. Bien, entonces, estábamos en que si se decidía acerca de la clausura provisional, pues el juez debe establecer la fecha en la cual debe realizarse nuevamente el pronunciamiento como acto conclusivo de los medios de investigación que se van a realizar y la discusión nuevamente que puede ser de 10 y 15 días, la audiencia de etapa intermedia. En los demás requerimientos se considera sobre la idoneidad y pertinencia de los miembros. Artículo 341, resolución. Al finalizar la investigación de las partes a que se refiere el artículo anterior, el juez inmediatamente decidirá sobre las cuestiones planteadas. Decidirá la apertura del juicio o de lo contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, con lo cual quedarán notificadas las partes. Si por la complejidad del asunto no fuera posible la decisión inmediata, el juez podrá diferirla por 24 horas máximo, debiendo para ello en la misma audiencia citar a las partes. El pronunciamiento emitido por el juez ante las partes que concurran tendrá los efectos de notificación para todos. A las partes a las que no hubieran asistido se les remitirá copia escrita de la resolución de la audiencia. El juez levantará un acta sucinta para los efectos. Artículo 342. Autoapertura. Como consecuencia de la audiencia de etapa intermedia. La resolución por la cual el juez decida admitir la acusación y abrir a juicio deberá contener: 1. La designación del tribunal competente para el juicio. 2. Las modificaciones con que admita la acusación, indicando detalladamente las circunstancias del hecho omitidas que deben formular parte de ella. 3. La designación concreta de los hechos por los que se abre el juicio cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos y el juez solo admite parcialmente. 4. Las modificaciones a la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Muy bien. Entonces, si se apertura a juicio, necesariamente tiene como consecuencia una siguiente audiencia, que es la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esto porque habíamos hablado en sesión anterior que el juez contralor es el que va a depurar aún los medios de prueba que van a ser diligenciados en etapa de juicio a través del tribunal de sentencia. Entonces, para no contaminar, para no predisponer al tribunal de sentencia, pues esta etapa aún la conoce el juez contralor de la investigación. Indica: al tercer día de declarar la apertura a juicio, se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación. Pero este artículo continúa indicando algo muy importante.
Dice, para el efecto que se considera la palabra a la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba individualizando cada uno. Muy importante. Se tiene que individualizar la prueba y se debe indicar con indicación del nombre de los testigos o peritos y documento de identidad y señalando, muy importante, señalando los hechos sobre los cuales serán examinados en el debate. O sea, yo propongo el medio de prueba, pero va a indicar qué se pretende probar y cómo se va a diligenciar en la etapa del juicio. En caso de los otros medios de prueba, se identificarán adecuadamente indicando la forma de diligenciamiento y el hecho o circunstancias que se pretenden probar. ¿Por qué dice otros medios de prueba? Porque la norma también así lo nomina como otros medios de prueba. Indica el artículo 380, otros medios de prueba. ¿Es qué medios de prueba? Porque estamos hablando de los testigos peritos, pero los otros medios de prueba están incluidos los documentos. Indica, los documentos serán leídos y exhibidos en debate con indicación de su origen. El tribunal, excepcionalmente, de acuerdo con las partes, podrán prescindir, hay otros medios, inspecciones o reconstrucciones, cosas o elementos de convicción secuestradas que serán exhibidas, pero las tenemos que identificar como otros medios de prueba. Bien, también ofrecida la prueba, se le concederá la palabra a la defensa y a los demás sujetos procesales para que se manifiesten al respecto. Después de que cada uno propone su medio de prueba, pues las partes que están en la diligencia pueden pronunciarse en relación a la pertinencia o no del medio de prueba propuesto por la otra parte. 344. Citación a juicio. Al dictar el auto que admite o rechace la prueba, previa coordinación con el tribunal de sentencia, el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio, misma que deberá realizarse en un plazo no mayor de 10 días ni mayor de 15. No menor de 10 días ni mayor de 15. Citando a todos los intervenientes con las prevenciones respectivas. Indica el artículo 345, remisión de las actuaciones. Practicadas las notificaciones correspondientes, se remitirán las actuaciones, las documentaciones y los objetos secuestrados a la sede del tribunal competente para el juicio, poniendo a su disposición a los acusados. Siguiendo con todas las vicisitudes que se pueden realizar incluso en la etapa procedimiento intermedio en relación a lo que establece el decreto 10-2019, que es el procedimiento especial de aceptación de cargo. Les pregunto, entonces, ¿quién es el juez encargado de poder dictar sentencia aplicando el procedimiento especial de aceptación de cargos? Pregunta de examen. ¿Quién es el juez encargado de dictar sentencia en el procedimiento especial de aceptación de cargos? Bueno, llegamos al desarrollo del juicio o debate oral y tenemos las etapas, aunque es muy importante también recordar que existen algunos principios propios de la etapa de debate que debemos de considerar, pues son importantes conocerlos. Estos principios vamos a hacerlos como principio de unión y separación del juicio, principio de división del debate único, principio de publicidad, estos están contenidos dentro de la misma norma legal. Principio de continuidad y suspensión. Hablamos en el que el debate debe continuarse en todas sus etapas, desde el inicio hasta su finalización, aunque existen reglas en las cuales se puede suspender el debate y el plazo máximo por el cual se puede suspender el debate, que esta suspensión no es lo mismo que los aplazamientos diarios que se van realizando, porque hay debates que pueden tardar días para poder diligenciar todas las etapas, pero diarios a diario, según
el horario que maneje el organismo judicial, que maneja, perdón, se van realizando los aplazamientos diarios, pero el debate continúa sin una suspensión, aunque existen casos muy particulares en los cuales la ley establece que se puede suspender por un plazo máximo y que si no se reinicia al siguiente día del plazo que establece, pues se tiene una consecuencia. Se considera interrumpir. Existe el principio de oralidad y el debate. La característica principal que va a presentar es que es un debate oral. El por diligenciamiento que se realiza es de forma oral. Y en relación al desarrollo propiamente de la audiencia, encontramos la apertura del debate contenido en el artículo 368 que contiene reformas según el decreto 7-2011. Nos indica el Froilán Larios Calel. El juez que dicta sentencia de acuerdo a la ley de aceptación de cargos, que es el procedimiento de aceptación de cargos, va a depender de la etapa del proceso. Si es en la primera audiencia o etapa intermedia, el juez de primera instancia. Y si es entre la apertura o antes de la sentencia, el juez del tribunal que conoce. Excelente, Luis Froilán. Entonces va a depender de la etapa procesal que se encuentre cuando el sindicado o acusado solicite al juez la vía especial o procedimiento especial de aceptación de cargo. Muy bien, el problema. Excelente. Entonces, esta apertura presenta alegatos de apertura, los cuales a través de las reformas se han realizado, sino que anteriormente era una etapa que se veía propiamente en el sistema sajón, pero actualmente sí existen alegatos de apertura. El artículo igual lo establece ahí, alegato de apertura, el mismo artículo 368. Porque dentro de esta primera etapa, primero se advierte, el presidente del tribunal declara abierto el debate y también inmediatamente corresponde las palabras en su orden al acusador y a su defensa para que presenten sus alegatos de apertura. Es un resumen de lo que se pretende desarrollar durante toda la etapa del debate y la pretensión concreta que cada uno presenta. El artículo 369 presenta los incidentes. Indica que toda cuestión incidental que pueda suscitar será tratada en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente y diferir según convenga el orden del debate. Estos incidentes no son nominados. Estos incidentes tienen un planteamiento según la circunstancia de cada caso y deben plantearse en esos momentos. ¿Por qué un incidente? Porque va a tener repercusión directa en el resultado del proceso. Pueden, en algún momento puede plantear inhibidores, recusación, discutir competencias, señalar actividad procesal defectuosa, señalar un criterio de oportunidad o cualquier cuestión que se le pueda ocurrir al abogado defensor o al Ministerio Público como que crea que pueda incidir directamente en la respuesta del juicio. Puede resolverse en ese momento o el juez tribunal puede diferir su resolución para la sentencia. Ahora, si se decide en ese momento, puede recurrirse la decisión que resuelva el incidente planteado. ¿Qué dice? Si se resuelve en ese mismo acto y si se resuelve en sentencia, se puede realizar una impugnación acerca de esa resolución que se dictó en sentencia. ¿Y cuál sería la forma de planteamiento? Son dos cuestiones. Se puede resolver inmediatamente o diferirlo para sentencia. Posteriormente corresponde la declaración del acusado, que lo establece el artículo 370. La recepción de pruebas a partir del artículo 375, que se inician con los peritos según la norma, los testigos, pero también por el poder que tiene de dirección del debate el honorable juzgador que preside, pues puede alterar el orden. Y también los recepción de otros medios de prueba, 380-381.
381 contempla las nuevas pruebas, que eso es una cuestión eventual, no necesariamente puede ocurrir. Artículo 382, discusión final y clausura. Y en la discusión final, pues, cada uno emitirá sus conclusiones. Se tiene el derecho de réplica. La norma indica que solo el Ministerio Público y el defensor del acusado tendrán derecho a réplica, pero riñe con lo que establece el artículo 4 de la Constitución. Por lo tanto, se le da derecho de réplica a cada una de las partes. También nos indica que en caso manifiesto de abuso de palabra, el presidente llamará la atención al orador y si éste persiste podrá limitar prudentemente el tiempo del informe, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos. Y también riñe con lo que establece el artículo 198 de la Ley del Organismo Judicial. Antes de terminar este artículo, también nos indica que si estuviera presente el agraviado que denunció el hecho, se le concederá la palabra si desea exponer. Y por último, el presidente preguntará al acusado si tiene algo más que deliberar, que manifestar, concediéndole la palabra y cerrará el debate. Procedemos entonces a la deliberación. A la deliberación. Puede en algún momento realizarse un acto denominado reapertura del debate, doctrinariamente esto riñe, entonces viola el derecho de defensa y presunción de inocencia, riñe con lo que establecido en el artículo 14 de la Constitución y 14 del Código Procesal Penal, porque si existe duda y no absuelve el honorable tribunal, entonces está vulnerando la presunción de inocencia. Entonces, se puede dictar una reapertura del debate según el artículo 384, pero doctrinariamente esa reapertura del debate se conoce como auto para mejor condena. Continuamos. La acusación que debe vertirse, bueno, en hechos punibles, en determinar los partícipes y los daños causados del delito. Esto ya a la hora de poder considerarlo para dictar sentencia. La deliberación, como lo indicábamos, 383, inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan intervenido en él pasarán a deliberar en sesión secreta, la cual solo podrá asistir el secretario. El sistema de valoración que se utiliza para valorar la prueba que se ha diligenciado, sana crítica. Para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. La decisión versará sobre la absolución o condena. Si se hubiera ejercido la acción civil, declarará procedente o sin lugar la demanda en la forma que corresponde. ¿Cuáles son esos elementos de la sana crítica? Lo vamos a ver en un momento. Pero vamos a ver los sistemas de evaluación de la prueba. Existe una prueba legal o tasada, puede ser utilizado, una de libre íntima convicción o valoración en conciencia, que también la vemos en materia laboral, y la sana crítica razonada. La sana crítica razonada involucra varias filosofías de la lógica, una lógica apofóntica o lógica de juicios y lógica dióntica o lógica de las normas. El tema de sana crítica razonada va a estar basado en la psicología, indica la doctrina, en las máximas de la experiencia y principalmente en la lógica. En la psicología, porque lo indica la doctrina, pero el honorable juzgador es experto en leyes, es doctor en derecho, no es psicólogo. Máximas de la experiencia, no podría tener todas las experiencias necesarias para poder determinar y valorar los hechos, pero sí puede tener un razonamiento lógico que está amparado en 4 principios lógicos supremos. Son el principio de identidad, principio de contradicción, principio de tercero excluyente y principios de razón suficiente. Es necesario entonces que profundicemos en cada uno de estos temas. En relación a la sentencia, nos indica el artículo 388. Sentencia de acusación. La sentencia no podrá dar por acreditados otros hechos u otras circunstancias
que los descritos en la acusación y en el auto de apertura a juicio, o en su caso, en la ampliación de la acusación. Salvo cuando favorezca al acusado, en la sentencia el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a aquella de la acusación o del auto de apertura a juicio, o imponer penas mayores o menores de las que ya permitidas. La absolución 391, la sentencia absolutoria se entenderá libre de cargo en todos los casos. Podrá, según las circunstancias y la gravedad del delito, ordenar la libertad del acusado, la cesación de las restricciones impuestas provisionalmente y resolverá sobre las cosas. Aplicará cuando corresponda medidas de seguridad y corrección. 192. Condena. La sentencia condenatoria fijará las penas y medidas de seguridad y corrección que correspondan. También determinará la acusación condicional de la pena y, cuando procediere, las obligaciones que deberá cumplir el condenado y, en su caso, unificar las penas con los vicios de la sentencia los vamos a encontrar regulados en el artículo 394. Y es muy importante poner atención a estos vicios de la sentencia, porque estos vicios de la sentencia van a posibilitar a las partes el interponer recurso de apelación especial. Están contenidos en el artículo 394. Señores estudiantes, el tiempo siempre va a ser corto para profundizar en temas tan importantes como el que fue analizado el día de hoy. Cualquier duda, señores estudiantes, que tengan después de haber analizado